TVX Canal 16, una televisión diferente. El fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros. Fruta, paletas y helados gourmet, elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas. Paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más. Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia Primero de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Canaval, cerca del área de juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Fidencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevo enfoque. Nuevas energías. Una radio sin fronteras. Nuevas energías. XEBX. Nacimos grande. Somos la grande de Tabasco. Familia, salud, belleza, moda y hogar son los temas que le interesan saber a la mujer de hoy. Acompáñanos todas las mañanas en el primer programa en Tabasco hecho para ti, con sabor entre mujeres, de lunes a viernes de 11 a 12 del día. Te esperamos. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevo enfoque. Nuevas energías. Una radio sin fronteras. Nuevas energías. XEBX. Nacimos grande. Somos la grande de Tabasco. Saluda a su amigo el hijo de Fishman y les invito a que sintonicen todos los jueves a partir de las 8 de la noche a través de TVX, una televisión diferente, el programa Lucha Libre del Sureste. Su amigo el hijo de Fishman los invita. Lucha Libre del Sureste por TVX. TVX Canal 16, una televisión diferente. El fresco sabor y el de bebé la con su naturaleza tablet. lo tenemos Todos nosotros. están en la cama Fruta, ahí. paletas y helados gourmet, elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas. Paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más. Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia Primero de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Canaval, cerca del área de juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Fidencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevo enfoque. Nuevas energías. Una radio sin fronteras. Nuevas energías. XEBX. Nacimos grande. Somos la grande de Tabasco.
Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede verlo en nuestra página de internet www.canaltvx.com. Al día siguiente, es decir, los martes y los viernes, a las 12 del día, usted puede escuchar la repetición de este programa en la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Me da mucho gusto saludar a nuestros analistas y panelistas de costumbre, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, señor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también al licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy pronto, doctor, ¿verdad? Muy pronto, doctor. 2 sábados más. 2 sábados más para Uldarico Canto. Muy buenas noches, Uldarico. Buenas noches. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Soy Moisés Dardug, a sus órdenes. Y bueno, pues amigos, obviamente uno de los temas más relevantes o que resonaron más en el ámbito del estado de Tabasco en estos días fue la visita del dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz. El señor Navarrete, quien es dirigente del PRD nacional, hizo algunas declaraciones, además de una rueda de prensa. Se dirigió, tuvo una reunión con los candidatos a diputados federales del PRD, pero ahí, en esa reunión con los candidatos a diputados federales del PRD, reconoce Navarrete que el gobierno de Arturo Núñez tendrá que hacer cambios en su gabinetito. Bueno, él no dijo gabinetito, el gabinetito es un calificativo propio que yo le doy a este gabinete de Arturo Núñez, por su dimensión verdaderamente enanoide, tanto en su capacidad intelectual como de eficiencia. Pero reconoce Navarrete que tendrá que hacer cambios a Arturo Núñez porque dice Navarrete que los gobiernos del PRD no pueden ser insensibles al clamor popular. Y se refiere cambios en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Educación. Tácitamente está reconociendo Navarrete que el clamor popular es que se quiten estos ineficientes secretarios. Oigamos qué dice Navarrete. Pero estoy seguro que después de junio deberá haber un ajuste en la conducción del gobierno del Estado. El PRD tiene que encabezar la demanda de una mejoría sensible en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de salud, en temas de atención a las demandas sociales de la población. Si algo caracteriza a los gobiernos perredistas es que somos sensibles a la demanda de la gente que más lo requiere. Este es un reconocimiento, pues a mí me parece trascendente, porque el propio dirigente del PRD reconoce la ineficiencia de estos 3 secretarios de Estado aquí en Tabasco y reconoce que el clamor popular es precisamente que los quiten y que sean relevados. Posteriormente también, otra declaración importante que hace Navarrete, dice en rueda de prensa que en las próximas elecciones el pueblo va a calificar los resultados del gobierno perredista en los municipios y obviamente en el gobierno del Estado
lo cual no es nada nuevo. Todos sabemos que en cada elección, obviamente el electorado hace una especie de evaluación de cómo estuvo el gobierno estatal y el gobierno municipal. No sé si tenemos audio exactamente de la rueda de prensa. Cada elección de alguna manera califica al gobierno en funciones. Si en algún lugar no hicimos buen gobierno, la gente nos lo va a cobrar. Y si hicimos buen gobierno, la gente nos va a premiar. Pero hay una característica en Tabasco que no sé si ustedes se hayan localizado. La gente, los ciudadanos, le tienen más estima y más simpatía al PRD que a algunos gobiernos. Por lo tanto, los candidatos y candidatas que están aquí con nosotros representan la esperanza de una renovación en los gobiernos. Ahí en esa parte, pues obviamente Navarrete pues no quiere quemarse tal vez con su amigo Arturo Núñez, pero obviamente sí tiene razón en que el pueblo, el electorado, califica sobre todo a los malos gobiernos. Y obviamente ya hemos comentado ampliamente aquí en este programa, hemos analizado la serie de errores y horrores que ha cometido Arturo Núñez como gobernador del PRD, y seguramente el electorado se lo va a cobrar. El electorado va a cobrar los malos gobiernos perredistas que hay en Tabasco, empezando por la cabeza del señor gobernador del estado, siguiendo por los presidentes municipales emanados del PRD, como el caso particular de Centro y de otros municipios. Feliciano Calzada, ¿qué te parece esto que dice Navarrete? Las palabras de Navarrete con relación a la justicia de la que se hará el pueblo ahora en las elecciones con gobiernos malos o gobiernos buenos, como dice él, y el otro señalamiento que hace de que pasando las elecciones el gobernador del estado debe cambiar su gabinete, y menciona 3 secretarías. Estos dos detalles que narra Navarrete en su intervención confirma lo que ya es una regla general en estos 2 años y medio, que cada vez que viene alguien del PRD o de Morena, le dice al gobernador lo que tiene que hacer o lo que debe de hacer. Hace unos días estuvo aquí López Obrador y por ahí también se fue, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. El señalamiento de las 3 secretarías no es necesario ir con lupa en la calle o preguntando sobre estas 3 secretarías. Las 3 se viven, en el ambiente se sienten. Educación, la reforma educativa es uno de los pocos lugares en el país que no ha avanzado, que no ha entrado. Siguen los paros de los maestros. La única ventaja que tenemos es que no estamos al nivel de Oaxaca, pero los paros, las escuelas que no tienen luz, las escuelas que no tienen maestro, las escuelas que no tienen techo, las escuelas que no tienen paredes, los niños en algunos lugares tomando clases bajo los árboles. No hay que preguntar, sino que se siente. Salud. No, el último año del gobierno anterior fue lo más criticado por la falta de medicinas y médicos en los hospitales. ¿Qué diferencia hay ahora? Que se sigue quejando la ciudadanía que tiene la necesidad de acudir a los centros de salud sociales o públicos. Y por último, el de seguridad pública. No hay día en que no haya secuestro, no hay día en que no haya un asalto, no hay día en el que, bueno, todavía lo que no habíamos visto, el asalto a Zambos. Hoy queman un gimnasio porque se negó a pagar el dueño la cuota a la mafia.
Entonces, eso es el pan de todos los días. Yo encontré una nota que bien vale la pena mencionarla con relación a la seguridad o a la inseguridad en Suecia. El título es muy descriptivo y señala exactamente cuál es la situación de inseguridad en Suecia. Cierran cárceles por falta de prisioneros en Suecia. No hay clientes, pero no hay cárceles. Debido a la baja de malhechores, el gobierno sueco decidió clausurar 4 prisiones y un centro de rehabilitación. Hemos visto un declive extraordinario en el número de delincuentes, explicó el jefe de servicios penitenciarios. Ahora tenemos la oportunidad de cerrar parte de esa estructura que en este momento no necesitamos, agregó. El número de reclusos en Suecia, que ha caído alrededor de 1% al año desde el 2010, se redujo en 6% entre 2011 y 2014, y se espera que suceda lo mismo este año y el próximo. En 2015 en total hay 4.852 presos con una población de 9,5 millones de habitantes. Pues qué situación tan diametralmente opuesta a la que puede estar pasando Suecia a nuestro país, nuestro estado y en general toda Latinoamérica y muchísimos países en los cuales las cárceles están incluso sobrepobladas, con un hacinamiento de reclusos, etcétera. Platicaba en días pasados con unos amigos que tienen negocios en Centroamérica y entonces me decían que en Bolivia a las 12 de la noche puedes salir de tu hotel y caminar lo que sea para tomar un taxi. No hay inseguridad en Bolivia con Evo Morales. En Nicaragua puedes salir a cenar caminando a un restaurante, que por cierto son restaurantes muy modestos por la crisis económica, y hay una gran seguridad en el día y en la noche en esos 2 países. Entonces ellos están viajando cada mes y dicen que están admirados de lo que está sucediendo en Bolivia. Ya no digamos lo mismo en Costa Rica, que también es un país que durante muchísimos años ha conservado esa paz, esa tranquilidad y ese desarrollo económico que no tiene, por ejemplo, Nicaragua, y que sí está empezando a tomar Bolivia. Claro. Incluso Costa Rica, con esa tradición además de democracia que siempre ha mantenido, la tradición de ser un país pacifista. Costa Rica, recordemos que es el único país de América que no tiene ejército. Ellos se sienten muy orgullosos, los costarricenses o los ticos, como se les dice cariñosamente a los nacidos en Costa Rica, están muy orgullosos y dicen que su ejército son los maestros, precisamente. El nivel de analfabetismo es muy bajo y es uno de los países que incluso gozan de un poco más de democracia en toda América Latina. Pero bueno, desafortunadamente aquí en México y en nuestro estado de Tabasco, pues las condiciones son totalmente distintas. Es decir, esto que dijo Navarrete aquí en Tabasco es muy sintomático por muchas razones. Entre otras, porque muchos se han mencionado, y lo hemos dicho aquí, que el pueblo insiste, la Vox Populi
dice que esas 3 secretarías son concesiones que Arturo Núñez le dio a Andrés Manuel López Obrador, de manera que de ahí se hiciera de muchos billetes para su partido Morena. Y digo su partido porque efectivamente el partido Morena es un partido que tiene dueño, no es un partido de los que estén afiliados a ese partido. El dueño, amo y señor de Morena se llama Andrés Manuel López Obrador, y parece ser que de estas 3 secretarías de Tabasco sale muchísimo dinero para sostener al partido de Andrés Manuel López Obrador. El propio Navarrete, pues tácitamente así lo reconoce, porque dice que hay que hacer cambios en estas 3 secretarías. Pero pues además, como dice el licenciado Feliciano Calzada, bueno, pues como que ya nos estamos acostumbrando que cada vez que viene un dirigente de partido le ordena al señor gobernador, le dicta lo que tiene que hacer. ¿Qué no sabe el señor gobernador? ¿Qué es lo que habría que hacer en Tabasco? Uldárico. Yo creo que, si bien es cierto que prácticamente todos los partidos políticos y los líderes que han venido a Tabasco han emitido una serie de opiniones con respecto a la situación que priva en la entidad, creo que cada uno de ellos obedece a sus propios razonamientos, a sus propios intereses. Y lo normal sería que el dirigente nacional del PRD, por ejemplo, Carlos Navarrete, hubiese llegado a la entidad para hacer una serie de declaraciones en torno a los grandes avances o a los grandes logros que ha tenido el gobierno del Estado y a los logros que han tenido los gobiernos emanados del PRD. Creo que sería la normalidad, porque para ellos están así. Los partidos, por una regla general, fortalecen a sus gobiernos, pese a que a veces las adversidades de sus funciones públicas no están a la altura de las circunstancias. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es que en vez de venir en el afán de fortalecer al gobierno de Arturo Núñez, viene precisamente a sintonizar a lo que todo mundo habla, que es necesario llevar adelante una serie de cambios en Tabasco. Hay también, deja ver que la elección representará el examen de los gobiernos o del gobierno del Estado, porque dice serán evaluados a través de esa elección. Eso va a representar. Entonces deja ver una serie de indicadores que los demás dirigentes, que la opinión pública y que una serie de actores políticos ha señalado en torno a que los resultados arrojados por el gobierno del cambio no son los esperados por los ciudadanos tabasqueños. No se ha logrado finalmente que el resultado de la gestión gubernamental de estos 2 últimos años haya surtido efecto para bien de la entidad. Prueba de ello es, bueno, que se habla mucho de ciertos temas que han generado más conflictos, como es el caso de los grandes problemas que no se han resuelto con los grandes incluso cambios que se han dado menores en subsecretarías, direcciones, en educación. No se ha podido controlar el caso de la inseguridad. Tampoco, a pesar del cambio de salud, ha podido fructificar y sigue siendo de alguna manera uno de los grandes dolores de cabeza del gobierno del entidad. Es decir, los rubros por los que criticó el propio Navarrete es, como señalan, es la Vox Populi la que viene prácticamente de manera cotidiana enunciando ciertas cuestiones. Claro, resulta que Navarrete también lo deja ver porque, bueno, entiende perfectamente que dichos cargos están responsabilizados agentes que simpatizan con la causa de Andrés Manuel.
Y por ello, bueno, hay una ruptura entre el PRD y Andrés Manuel, que en cualquier momento y en cualquier círculo que se presenten, bueno, pues lo dejarán ver. Ya tanto ha sido así que el propio Carlos Navarrete hizo un reconocimiento que de continuar esta ruptura de la izquierda, por ejemplo, a nivel nacional y en Tabasco en particular, bueno, pues todo dará pie a que sin lugar a duda el PRI triunfe en la próxima elección del 7 de junio, porque ya no tienen las mismas condiciones que tenían en el 2012, cuando la izquierda pues había logrado unificarse y había logrado conjuntarse en sus propios intereses para poder enfrentar a un partido histórico, como es el caso del PRI. Hoy podemos señalar finalmente que la llegada de Navarrete representa de una u otra manera pues también un sentido de crítica al gobierno de Arturo Núñez, un sentido de crítica a los gobiernos emanados del PRD, porque en ningún momento citó beneficios o hizo un análisis que permitiera decir o generar el por qué Tabasco no ha podido avanzar en los últimos 2 años, sino deja ver clarito de que no ha podido resolverse la situación de Tabasco en dichas materias, precisamente porque los gobiernos emanados de este partido no han dado los resultados esperados. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues ya hoy vemos, como señalaban acá, bueno, pues a los grandes problemas que tenemos en educación, con los grandes paros de maestros, con los reclamos de que no se le ha cubierto, con los paros que se dan de manera cotidiana en los colegios tecnológicos. Estamos viendo, por ejemplo, que no se ha podido resolver el problema con los sindicatos magisteriales, de esas grandes nóminas que se están ocultas y de cuántos maestros siguen cobrando sin asistir a dar clases. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de salud, los mismos problemas en torno a la falta de medicamento, en torno a una atención de calidad, en torno a poder darle garantías a la ciudadanía de tantos problemas. Y bueno, ¿y qué decir de la inseguridad? La inseguridad, desde luego, es producto de la falta de desarrollo en la entidad. Hoy estamos viendo, en virtud de que no ha habido un desarrollo, un repunte económico en la entidad, bueno, pues la situación también es preocupante. Pero además, como no hay un gobierno que se refleje con una gran fortaleza hacia la sociedad, pues es presa fácil para que, en este caso, la gente ilícita, bueno, pues apodere del control del aparato de la sociedad y pueda delinquir. Porque si tuviéramos un gobierno fuerte, un gobierno que atacara fehacientemente y que en verdad diera resultados, pues yo creo que Tabasco estaría en otras condiciones. Ya el licenciado Feliciano, por lo menos, le dice a todas las gentes que en Tabasco están delinquiendo, bueno, pues que hay una plaza pues en Suecia, por si se quieren ir. No sé si hubiera, por ejemplo, bueno, le dicen, oye, allá hay un lugar que pues están con espacios para poder tener otras condiciones y pues dejen un rato que Tabasco pueda ir. Pero creo sinceramente que la llegada de Navarrete para Tabasco dejó claro que la situación del PRD está muy delicada, que la situación de los resultados del gobierno no se reflejan en la ciudadanía y deja muy claro que los cambios que se tienen que dar van a ser porque los resultados electorales que vienen pues evidentemente van a obligar a un replanteamiento del gobierno. Creo que va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde porque el aguante, el estar esperando, el poder realizar los cambios que le demanda la ciudadanía, el no realizar a tiempo las grandes transformaciones que requiere la entidad y poder haber actuado en otras circunstancias, el gobierno de la entidad y sus municipios, en este caso, ha alargado la posibilidad de que
la ciudadanía le dé nuevamente el respaldo. Yo creo que lo mismo que se suscitó en el 2012 en el término del gobierno de Andrés Granier, que tenía una imagen bastante negativa ya en el proceso electoral, hoy estamos viéndolo exactamente en la elección intermedia del 2015. Desde luego, con sus circunstancias disparejas. Aquel fue prácticamente al término de sus 6 años, lamentablemente el capital de la izquierda o del PRD en Tabasco pues está bastante minada a menos de la mitad de su gobierno. Pues muchas gracias por el comentario, Uldarico Canto. Y sí, la verdad, y como hemos comentado, la verdad es que si todas las secretarías son importantes, por supuesto, pero justamente estas 3 secretarías revisten una especial importancia: salud, educación y seguridad. Y no solamente por sus funciones son importantes, sino que curiosamente son las 3 secretarías con mayor presupuesto en el estado de Tabasco. Yo creo, sin temor a equivocarme, que entre estas 3 secretarías se llevan casi el 70% del presupuesto de todo el gobierno del estado, lo cual es muy superior a los presupuestos de varios estados de la República completos. Y el estado es desastroso. En salud tenemos un cuadro verdaderamente patético en todos los hospitales, enfermos muriéndose por falta de las medicinas más elementales, por falta del cuadro básico, por una falta de atención. En educación tenemos un secretario ausente, que bueno, no sé si sea mejor que esté ausente o que esté presente, porque cuando esté presente, bueno, comete una serie de barbaridades ahí terribles, y aún así paros en muchas escuelas. Ya hacía un recuento el licenciado Feliciano Calzada, todo lo que está sucediendo en el sector educativo del estado. ¿Y qué podemos decir de seguridad? Usted ya no puede salir a la calle seguro de que va a regresar sano y salvo a su casa. Y si regresa a su casa, pues a lo mejor se encuentra con la novedad que su casa fue asaltada. Bueno, en fin, ese es el triste panorama que tenemos en el estado de Tabasco, y que Navarrete, dicho con otras palabras, lo viene a puntualizar de manera muy clara, y precisamente aquí, en la tierra de Andrés Manuel López Obrador. Y ya que estamos con partidos políticos, recordarán ustedes que el IEPCT, licenciado Feliciano y licenciado Uldarico, había dicho, cuando se dieron estos cambios producto de la orden del Tribunal Electoral de sustituir candidatos, el IEPCT de Tabasco había dicho que había muchas inconsistencias todavía. Parece ser que los partidos ya subsanaron algunas cosas, pero al decir por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral, Roberto Félix López, dijo que no todos los partidos han logrado subsanar sus inconsistencias. Esto lo dio a conocer detallando que son principalmente el PRD y Morena quienes aún no cubren en la totalidad la solicitud de registros. Tenemos 2 casos, Macuspana y Nacajuca, me parece, en que no tienen candidatos completos los candidatos. Durante la sesión, Roberto Félix López, secretario ejecutivo del Instituto Electoral, dio cuenta que en el caso del PRD, la sustitución de Roberto Ocaña Leiva en lugar de María del Sagrario Gómez no se realizó correctamente, mientras que en Macuspana, Lenín Falcón González no ha sido sustituido por Marisela Ocaña Gálvez. Sin embargo, precisó que hasta 20 días antes de la elección se pueden sustituir candidatos. Félix López indicó que los candidatos presentados hasta este jueves sí aparecerán en las boletas, dado que por la noche, es decir, hoy, la lista definitiva sería enviada a los talleres gráficos de México para que a partir de este viernes se inicie la impresión de las boletas electorales. Creo que tenemos aquí las palabras precisamente de Roberto Félix López. Adelante. La mayoría
sea, la mayoría, sí. Todavía queda Morena y el PRD. No tienen tiempo, no hay tiempo, no tienen tiempo. Ellos de aquí al día, 20 días antes del día de elección, pueden hacer sus sustituciones o renuncia. ¿Pero ahorita en Puerta todavía quedan de Morena y del PRD o ya? De Morena quedan unas renuncias, tienen de aquí a 20 días antes al día de la elección para hacer sus sustituciones. ¿Su mayoría son de planillas de regidores? Sí, planillas de regidores y diputados. No, es que ahí hay un asunto de que pues prácticamente es una situación interna de partido. ¿Pero en este momento no tiene? No, en este momento no. ¿Pero participaron mismos? ¿Hay un delito para esa sanción? No, ese es un problema interno del partido que yo no tengo nada que ver. Pero hay otro convento que Sí, pero no tengo nada que ver ahí, eso es cuestión del partido. Bueno, a eso que se refiere Roberto Félix de que él no tiene nada que ver ahí, es decir, el Instituto Electoral no tiene nada que ver ahí, que es un asunto interno de partidos, parece ser que hubo una falsificación de firmas de uno de los candidatos, al parecer de Lenín Falcón, donde dice que él no renunció a su candidatura, pero su partido así lo presentó al instituto. Obviamente el instituto recibe los documentos, recibe la renuncia y para el instituto está bien. Ya si hay un problema interno, tiene razón Roberto Félix en decir que ese es un problema interno de los partidos, ¿no es así? Sí. Licenciado Feliciano. Sí, por supuesto. No confundir cuestiones internas de partido en cuanto a negativas, en cuanto a falta de convencimiento, en cuanto a falta de convicción para aceptar precisamente el dictamen que el Tribunal Electoral Federal de Jalapa dictó en contra de todos los partidos políticos tabasqueños. Por eso es que se estuvo comentando en estos días de que el PRI había impugnado la resolución, algo absurdo, porque el PRI aceptó el dictamen, hizo sus cambios de candidatos por candidatas y autorizó el inicio de las campañas de todos los candidatos ya, incluidas las 7 féminas que van por el PRI. Entonces se corrió el rumor de que el PRI había impugnado esa resolución y ayer aparece un dictamen en la que dice que la impugnación la hicieron 2 o 3 ex candidatos del PRI que fueron sustituidos por mujeres. Y en el dictamen se ve muy claramente, pero además que cada uno de ellos lo hizo en forma particular, que no hubo una unión para reclamar para todos, sino cada uno reclamó su propio espacio. Ayer sale y ahí aparecen los nombres en las que no se le da ninguna validez a esa impugnación. Es importante señalarlo porque la opinión pública estaba un poquito desorientada. Es decir, como el PRI ahora como el PRI que otra vez se eche para atrás. Como el sí, así es. Lo cual, como usted dice, sería un absurdo, ¿no? Y además sería un absurdo también pensar que el tribunal ahora fallara en contra de su propia resolución. Lo que pasa es que hay un antecedente ahí importante, que el tribunal falla en el caso de los estados de Nuevo León, Estado de México y Sonora, en una situación similar del estado de Tabasco, y dice que sí se da la paridad de género, pero hasta el 2018 porque ya habían empezado las campañas. Bueno, y la confusión acá se presenta porque el representante del PRI ante el Instituto Electoral es quien dice presentamos impugnaciones. Entonces, si dice sigue a aclarar, y si él es el representante del PRI y dice presentamos, pues la gente piensa, pues el PRI como partido presentó esto, pero qué bueno que usted hace la aclaración que fue presentada por 2 ex candidatos.
Sí, desde luego, pero hay algo muy importante que se puede considerar. Este resolutivo se da de la sala regional, en este caso que se da en Jalapa, Veracruz. Todavía va a continuar en la instancia superior hasta que es el TRIFE, la última instancia. Todavía, bueno, pues yo creo que ahí hay que esperar cuál será el veredicto que se dé con respecto a lo que están demandando estos actores políticos, de tratar de echar nuevamente fuera a las esposas, porque realmente es el caso, ¿no? Y bueno, retomarse ellos como candidatos. Desconozco los juicios, si pudiera proceder o no, como el caso anterior en el que yo estaba más convencido de que sí se iba a dar el cambio de la paridad. Y bueno, pues aquí lo que se está generando ahorita, la polémica en torno es, cómo van a evaluar precisamente los tribunales el hecho de que se hayan dado en otras entidades un resolutivo donde dicen, pues que ya se habían arrancado las campañas. En Tabasco también las campañas se habían caminado, ya tenían algunos días. Y si hiciéramos un acto de justicia, pues también ya el resolutivo del tribunal, pues puso en un problema grave a los partidos políticos, porque tuvieron que meter de emergente quienes no tienen las condiciones políticas para poder llevar adelante los procesos electorales. Es decir, estamos viviendo sinceramente un acto vergonzoso para la entidad, el hecho de que los partidos políticos hayan considerado, en este caso, a sus familiares, esposas, hermanas y todo demás, de todos los partidos, a cambiar candidaturas. Y no que esté en contra de que no tengan oportunidad las mujeres, sino que seamos honestos, sinceros con nosotros mismos. No reúnen las condiciones necesarias de formación para poder administrar un erario y una administración municipal. Y lamentablemente vamos a caer en otro acto de cinismo, porque seguramente en el caso utópico de que alguna de estas féminas obtuvieran triunfos, pues estaríamos pensando que quienes van a administrar realmente los ayuntamientos serán quienes son sus esposos, o son sus hermanos, o son sus tíos familiares, lo que haya sido en cada uno de los casos. Entonces yo creo que para qué toda esta situación. Y lo preocupante del caso resulta que en el Estado de México, por ejemplo, donde que es emanado el presidente de la República, quien fue el responsable de esta reforma al final de cuentas, ¿por qué no hizo que se respetara también en el Estado de México? Eso yo creo que lo que nos debe de preocupar en un análisis, que el presidente era responsable también de que su propio Estado se cumpliera la paridad de género, porque no se puede aplicar en este caso en todo el país y solamente en ciertos lugares no se aplicara. De que son ámbitos de mandatos distintos. El presidente de México es del Poder Ejecutivo. Por supuesto. Y el tribunal es independiente. Sí, pues. Entonces, ahí sí, claro, pero creo que aquí entendemos perfectamente lo que quieres decir. Yo creo que el PRI en este caso, pues debió haber cuidado las formas. Me refiero por lo menos en cuidar. Si el PRI impulsó a un candidato a presidente de la República, que fue el que emana todas estas reformas en términos general, pues debió haber cuidado por lo menos que en la entidad se cumplieran dichas cuestiones. Pero además debió haber cuidado que por lo menos este partido, que se cumpliera en el Estado de México la equidad. Como por ejemplo aquí en Tabasco, el PAN, ni parece, a pesar de que no pinta en la entidad en nada, por lo menos cubrió las formas. ¿Aquí no es PAN pintado? No, por supuesto. Aquí de hecho en todos los análisis hemos comentado que en términos de rentabilidad política, el PAN tiene dos entidades donde prácticamente está desaparecido, que es Guerrero y es Tabasco. Y de estas dos, entre Guerrero y Tabasco, es precisamente lo peor, Tabasco. Entonces, para el PAN no le representa absolutamente nada lo que suceda en Tabasco. Por eso, se han dado muchos casos aquí de
de actos de corrupciones, acusaciones, pues no se escandaliza más allá porque no es representativo para la entidad. Por ejemplo, el caso de los partidos, como Navarrete señala, bueno, para el PRD sí es representativo Tabasco, porque lo gobierna, es representativo, por ejemplo, el DF, es representativo Guerrero, porque son las zonas donde, bueno, pues ahí ha venido gobernando. Lo demás, el PRD pues no te puede hablar, por ejemplo, de Yucatán, porque pues el PRD ni existe. O sea, la gente de Yucatán no sabe ni qué cosa es el PRD a lo mejor allá. Morena menos. No existe, Morena menos. Entonces, en Nuevo León hay lugares muy, muy específicos donde estos partidos no existen. ¿Sí? Entonces, bueno, pues evidentemente, reitero, la llegada de Navarrete, bueno, pues concierne a una entidad donde gobierna, hay una circunstancia muy diferente y donde, bueno, pues se debieron haber emitido una serie de condiciones diferentes en torno a su llegada. Y en torno, bueno, como lo sé. Y por otro lado, bueno, lo que establece Félix, el secretario ejecutivo del IEPCT, dice, bueno, pues que no le concierne la situación de la falsificación de la firma, pero yo creo que pues se debe de correr de entrada, pues no sé cuál sea el apartado jurídico ahí, pero me están advirtiendo que ya hay un documento donde el PRD suscribió un documento de manera falsa, porque el otro está diciéndole, hey, eso yo no lo firmé, por lo tanto el otro puede demandar falsificación de firma, y el IEPCT ya está advertido de que ese documento ya está falso, ¿no? Entonces yo creo que debe haber algún mecanismo. Bueno, los abogados deben de saber, el IEPCT está ya, si bien es cierto que no le compete, porque es asunto de los partidos, sí le compete de que está advertido de que ya hay un documento falso, porque ya hay alguien del PRD que dijo, hey, eso yo no lo firmé, esa no es mi firma, ese documento es falso. Entonces debe correr por lo menos de entrada hacia el partido correspondiente, decirle, oye, aquí a mí me tienes que traer ya ahora fehacientemente y notarial este documento, porque ya resulta que él te está diciendo que no es así. Por lo tanto, como institución pública y para actuar de buena fe, yo necesito decirle a la ciudadanía, aquí está. Entonces yo creo que algo se debe hacer con respecto a quien no otorgó la firma. Claro, pero Tribunal Electoral, el que tiene que intervenir en este caso, el de los delitos, que así se llama, de los delitos electorales. Porque esto es un fraude. Si esta persona no firmó, entonces se está cometiendo un fraude contra de él. Claro. Entonces es un tribunal completamente diferente el que tiene que intervenir, pero todo dentro del mismo paquete de las elecciones. Dentro del mismo paquete electoral, claro. Pero yo supongo que si esta persona pues ya se atrevió a decir públicamente que él no firmó ese documento, pues yo supongo que también estará dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias, presentará la demanda correspondiente o donde tenga que presentarla, etcétera, inclusive para hacer valer. ¿Cómo lo puede hacer? También. Son bien, por supuesto, fraude. Entonces, están utilizando mi firma. Ahí, pues tenemos a lo mejor algún problema en ciernes, ¿no? O lo tiene el PRD, más bien dicho. En el caso de Macuspana, vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Las campañas ya están corriendo, todos los candidatos supuestamente ya están en campañas, aprovechando el calorcito de Tabasco, aprovechando el sol que cae a plomo. Sí, y es importante señalar que en Zapata no hay esposa de candidato, ni hermana. Una esposa de un expresidente. Es esposa del expresidente. Sí, pero no es esposa. Sí, claro, no es claro. Pero acá en el hermano. En Jalapa no es esposa ni hermana. Bueno, por el caso del PRI. ¿Mande? Por sí, el caso estamos hablando del PRI. en el caso del Sí, porque de todos los partidos yo decía que de todos los partidos hicieron lo propio. No, claro. No es de un solo partido. No, así es. No en el mismo municipio. Claro. Así es. Y en el otro que es una hermana. Culhuacán presentó a su hermana. Así es. Bueno, y el otro presentó a la hija. Sí, de hecho, así es. Por ejemplo, en el caso de Centla se presentó a la hija, en el caso del PRD, ¿no? No, en el caso del PRI. Digo, igual el PRD y los demás
demás partidos hicieron lo propio. Es decir, yo hablo que en términos generales los partidos finalmente cayeron en hacer... Lo que yo no me explico es por qué el PAN cumplió, si nada más registró 4. ¿Cuatro qué? ¿4 candidatos o 4 mujeres? No, el PAN escribió 7, 8. No, 8 y 9. 9 hombres y 8 mujeres. Sí, eso sí. Precisamente por de eso ellos. Se atrevieron ellos a impugnar, ¿no? Sí, claro, porque ellos. Porque ellos estaban limpios en ese sentido. En esa parte, sí, bueno. Rosalinda es una de ellas. Sí, por eso, pero eso la cumplen como ella, la ponen como mujer, pues, en ese apartado. Sí. Pero sí, ellos cumplieron a 8 y 9, 8 al respecto. Por ello, bueno, yo me quedé con la idea de las cosas. Sí, bueno, pues son propias, al final sin alianza, tal vez. Desde luego. Sin alianza, tal vez. Pues desde luego, o sea, sin futuro de político al respecto, porque por eso cualquiera, pues, como dice, pues no sabemos si se cumplieron o no, porque casi la mayoría son perfectamente desconocidas para el ambiente político, ¿no? Ahora, lo que decías, Uldárico, de que bueno, que si ganan, ¿quién va a mandar? No, yo te aseguro, prácticamente me atrevo a ponértelo por escrito, que en el caso de que ganen, van a solicitar licencias para que el cabildo nombre presidente a su esposo o a su papá o a su hermano, a su cuñado, según sea el caso. Entonces no es de que van a estar dando ellas la cara al frente del escritorio y mandando por atrás a alguien más. No, seguramente solicitarán licencias. Bueno, había que ver también cómo están las cosas. Sí, pero había que ver, por ejemplo, también cómo lo pudieran hacer, porque está prohibido también la renuncia en el primer año. Tienen que cumplir por lo menos la licencia. Sí. Pero una licencia está enferma. Pero ¿a cuánto tiempo tienen que derecho 3 licencias, no? Sí. Pero por enfermedad. Por eso le buscarían el mecanismo, ¿no? Digo, si le buscaron el mecanismo por otra cosa, pues no creo que le encuentren el mecanismo y dónde se le pone la pila a este aparatito. La situación está tan difícil. Las tomas de carreteras, las tomas de edificios, me refiero al Estado, la inseguridad. Por eso es que yo no creo que muchas de las compañeras que aceptaron ahora posesionarse y posicionarse vayan a durar mucho. Sí, yo también estoy seguro. Sí, porque estamos viviendo, pero, o sea, y no es falta de capacidad, o sea, no es que no tienen la formación para ello. Por ejemplo, es como si dijeran, oye, a lo mejor, dice, a uno de nosotros nos ponen a hacerlas, a lo mejor, digo, hay que hacer todas las atenciones de la casa, lavar, no es nuestra formación, a lo mejor no podríamos. Quizás si hubiéramos sido formados para... Claro, al tercer día ya sabrás cómo lavar. Quizás, ¿no? Claro. Así es, quizás, ¿no? Hay una pero en términos real... Cuando don Tomás Garrido Canaval es secretario de Agricultura a nivel nacional, llega a verlo un compadre de la zona de los ríos, un ranchero, y le dice, compadre, vete que no tengo dinero, me fue mal en el rancho, necesito chamba. Ah, ¿cómo no? A ver, cuanto antes vean dónde localizan una plaza para poner a mi compadre. Pasan 3 meses y se lo encuentro un día en la calle. Compadre, ¿fuiste atendido? Pues sí, hermano. Pero oye, ¿por qué el sueldo está muy bajo, el nivel? No, es que me mandaron de director del meteorológico de Tacubaya. Y no tengo idea. Claro, es como decíamos, bueno, la verdad es que si ahorita me ofrecieran a mí la candidatura para ser presidente de México, la verdad yo creo que con toda honestidad yo la rechazaría, porque no me sentiría yo ni legalmente capaz pero por lo poder menos hacer una cosa de pero esas. te voy a decir algo, hasta cierto punto, bueno, pues cuando uno trae cierta formación, bueno, ocupa asesores, porque hasta cierto punto a lo mejor pues, ya vislumbra, pero yo reitero, el caso de esta fémina es que no tiene ninguna identidad con el trabajo político electoral, con el trabajo de una administración pública, que no es nada más, por ejemplo, administrar el recurso, sino es tener idea de la obra pública, de los servicios, de cómo poder llevar a cabo licitaciones públicas, de cómo atender a la ciudadanía. Es todo algo también bastante que tiene que tener un aprendizaje. Entonces, aquí los partidos tienen que tener una responsabilidad de formar, ¿no? Y en este caso de poder formar a sus próximas mujeres, ¿no?
Entonces, creo que ahí es importante, ¿no? Que pudiéramos, creo que ahí, bueno, pues en aras de que las mujeres también tengan sus derechos, pero bueno, bajo un esquema de formación, ¿no? Antiguamente la presidencia municipal era ejercida en condiciones más sencillas, más fáciles, cuando menos en determinadas regiones del estado. Era muy tranquilo, las presidencias municipales eran muy tranquilas. Ahorita, por ejemplo, en aquella ocasión, la comunidad primero no estaba acostumbrada a pedir. En segundo lugar, estaba acostumbrada a cooperar. Sí, a cooperar. Si se iba a pavimentar una calle, ellos cooperaban. Especialmente y si se iba a hacer un drenaje, el gobierno les daba picos y palas y ellos ponían su mano de obra. El famoso tequio. El famoso tequio de Oaxaca, ¿no? Entonces, eso disminuía considerablemente. Si se iba a electrificar un poblado, ellos ponían el 33% de la electrificación, el gobierno del estado 33% y la federación el otro 33%. El sistema de agua potable, igual, se ampliaba, se ponía, primero lo hacía la Secretaría de Salubridad, con una Dirección Nacional de Agua Potable que se llamaba, y en todos los poblados, o en la mayoría de los poblados de Tabasco, habían ese sistema. En la época de Mario Trujillo, el presidente Echeverría decide entregarle a los estados los sistemas de agua potable para su responsabilidad, y a su vez el gobierno de Tabasco decide corresponsabilizar a los ciudadanos. Entonces, el gobierno del estado recibió los sistemas de agua. A mí, yo como secretario, me toca recibirlos, e inmediatamente nos ponemos a elegir en la comunidad por elección a la mesa directiva del sistema de agua potable, y el sistema de agua potable cobraba, y cuando se rompía una bomba, el sistema tenía sus recursos. Que había que ampliar una más grande, igual. Entonces, todo el mundo tenía una plena identificación con el apoyo a la obra que necesitaba la comunidad. En la actualidad hay grupos que piden, ¿no? También la explosión demográfica nos ha perjudicado. Todos los que están asentados en zonas bajas, cada año hay que atenderlos, y todos esos son los que llegan a pedir a la presidencia municipal, y la presidencia municipal en la mayoría de los casos no tiene recursos para satisfacer las demandas de todos. Entra la federación con el plan de N3, indiscutiblemente, tampoco es suficiente. Pero también hay grupos que van y piden y exigen sin consideración. Por eso, hace algún tiempo, a través de los delegados políticos en los municipios, el presidente municipal planteaba las obras que iba a realizar, previo a haber recibido de la comunidad las más importantes. Cuando sumaban el total del costo, veía que no alcanzaba, y entonces otra vez se le decía a la comunidad: nada más alcanza hasta aquí, di cuáles quieres que se realicen. Entonces la gente quedaba, cuando menos el que no era beneficiado, si no satisfecho, cuando menos no quedaba amargado y no iba y tomaba el Palacio Municipal, porque ahí lo estaban dejando fuera. Por lo menos sabía que su opinión había contado. Claro, que claro. le habían preguntado, por lo menos, que a lo mejor no se había cumplido la petición de él, sí, pero que había sido tomado en cuenta, ¿no? Por eso entonces las señoras como que no ven con una gran tranquilidad el hecho de que vayan a gobernar municipios, y sobre todo aquellos municipios que son tradicionalmente conflictivos. Y la verdad que yo creo que va a ser una situación bastante difícil. Por ejemplo, si imagínate que veamos un resultado el 7 de junio
y donde, supongamos, en un escenario teórico, ninguna mujer obtuviera una presidencia municipal, pues también nos pondría a analizar que la ciudadanía también está reflexionando. Algo está fallando, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué no llegó una mujer? Pero esto es lo y mismo. la prueba de ello es que el PAN durante 2 años gobernó y tenía toda la estructura de gobierno a nivel federal. Ponen a una mujer como candidata a la presidencia y decía, ya están preparadas las mujeres para gobernar este país, y se desplomó por completo el PAN, votando incluso el gran porcentaje de mujeres. Pero ahí hubieron problemas internos del PAN con el presidente de la República, entonces es otro. Pero también las mujeres no. Lo que me parece un caso que guarda muchas similitudes esto es con el caso de los diputados plurinominales. Es decir, recordemos que los diputados plurinominales existen para que por lo menos los demás partidos políticos, además del PRI, pudieran tener algún diputado, una representación en la Cámara. Y por eso es que se crea esta figura que en su momento yo creo funcionó. Estoy seguro que en este momento ya no debe de funcionar, pero ese es otro tema. Algo de similitud tiene el caso de buscar esta paridad de género, pero creo que no son las formas de hacerlo a fuerzas. Insistimos, yo soy de los que piensan así, creo que ustedes también opinarán lo mismo, que no debe ser exclusivamente por sexo. Se nos está acabando el tiempo, amigos, y como siempre, las grandes fechas nacionales no las podemos dejar pasar. Tenemos solamente 1 minuto o 2. Licenciado Feliciano Calzada, la importancia del 5 de mayo para México. Bueno, pues la gran importancia es como un pueblo que acababa de obtener su independencia en el siglo XIX, con una serie de carencias tremendas, en la que ya había cambiado 3 constituciones políticas, entonces es agredido originalmente por 3 ejércitos extranjeros y al final es uno solo el que queda, el ejército francés. Y lo maravilloso de esto es como un ejército con machetes, con lanzas y con cañones de cargar por la boca, sencillamente pueden repeler en la famosísima batalla del 5 de mayo al primer ejército del mundo, que es el ejército francés. Las armas mexicanas se han cubierto de glorias, fueron las palabras del coronel en jefe. Pues bueno, creo que el tiempo se nos agotó, ya hablaremos de otros temas. Siempre encontramos algunos temas de qué platicar con nuestro auditorio, sobre todo temas donde podamos analizar o ver las diferentes aristas o posibilidades de cada uno de los temas. Soy Moisés Dardug, a sus órdenes. Le agradezco mucho al licenciado Feliciano Calzada y al licenciado Uldarico Canto que sigan con nosotros en esta mesa de análisis, en esta mesa de temas de Frente a Tabasco. Y repetimos, nosotros sí, con la frente en alto, de Frente a Tabasco. Les agradecemos muchísimo la atención. Les recordamos que este programa lo puede escuchar mañana a través de XHBX 89.7 de FM y a través de nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Por su atención, muchísimas gracias.